El ejercicio 12 se llama ejercitación de funciones pares e impares y nos pide determinar si las siguientes funciones son pares, impares o no presentan paridad. Para eso lo que vamos a hacer es aplicar estas dos definiciones formales. Vamos a fijarnos si f de x es igual a f de menos x o si f de x es igual a menos f de menos x. ¿Sí? En caso de que no sea ninguna de las dos, vamos a decir que la función no presenta paridad. Les recomiendo poner pausa, intentar hacerlo por su cuenta y después ir comparando con lo que yo hago. Lo que hice en este primer caso fue plantear quién era f de menos x. ¿Sí? A mí me daban que f de x era x a la cuarta menos 3x al cuadrado dividido 2. Entonces yo lo que hice fue, en lugar de x utilizo menos x, ¿sí? Hago menos x a la cuarta menos 3 por menos x al cuadrado. Después distribuyo la potencia, menos x es menos 1 por x. Entonces distribuyo la potencia, me queda menos 1 a la cuarta por x a la cuarta, y acá me queda menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 a la cuarta es 1, x a la cuarta es x a la cuarta, menos 1 al cuadrado es 1, y x al cuadrado es x al cuadrado. Conclusión, lo que me quedó acá es f de x. Entonces me quedó que f de menos x es igual a f de x. Conclusión, esta es una función par. Función par. Bien, repasemos lo que hice. Lo que hice fue plantear quién era f de menos x. Hice un poquito de trabajito algebraico para concluir que f de menos x es igual a f de x. Compréndanlo, cópienlo y pausen el ejercicio y sigan con los demás y después comparen. Para la siguiente función, que era f de x igual 3x cubo menos 2x, hice lo mismo que antes. Busco a ver quién es f de menos x. Entonces, donde antes tenía x, ahora voy a poner menos x. ¿Sí? Menos x al cubo es menos 1 al cubo por x al cubo, y menos 2 por menos x me queda menos por menos más 2x. ¿Sí? Este menos 1 al cubo me queda menos 1, porque es menos 1 por menos 1 por menos 1. Por eso pongo este menos acá adelante. Y más 2x. Y después de acá a acá, ¿qué es lo que hice? Saqué menos factor común. Saqué el menos 1 factor común. ¿Sí? Fíjense que si acá hago propiedad distributiva, me recupero lo que tenía acá arriba. Presten atención a ese último comentario que hice. Bien. Esto que me quedó acá, 3x cubo menos 2x, ¿quién era? Y es f de x, ¿está? Entonces me quedó que f de menos x es el opuesto que f de x. Conclusión, esta es una función impar. Función impar. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre, entiendan, copien, pausen, sigan adelante y después comparen. En estos dos ejercicios, el C y el D, de vuelta volví a plantear f de menos x en cada caso. ¿Sí? En lugar de x pongo menos x. Como las dos son funciones, potencias pares, me va a terminar quedando x al cuadrado y x a la cuarta. En este primer caso me queda esto, que es lo mismo que f de x, con lo cual concluyo que f de menos x es lo mismo que f de x. Por lo tanto es una función par. En el caso al lado ya pasa algo que no nos había pasado antes. Cuando yo reemplazo x por menos x, bueno, menos x al cuadrado ya directamente pongo que es lo mismo que x al cuadrado porque es potencia par. Pero acá abajo, miren lo que pasa. 2 por menos x me queda menos 2x. Y si yo saco el menos que había acá, este menos y este menos, lo saco como factor común, ¿sí? Para intentar construir la expresión menos f de menos x, la expresión menos f de x. Fíjense que me queda algo, me queda todo esto que no es ni f de x ni menos f de x. Por lo tanto, esta función no tiene paridad. El último ejercicio, nos aparece esta función de acá. Yo planteo a ver quién es f de menos x, así que en los lugares donde había x, ahora voy a escribir menos x. Les recomiendo, si quieren volver al principio del ejercicio, poner pausa, tratar de mirarlo ustedes, comprenderlo, copiarlo si hace falta y después escuchen mi explicación.
La x la reemplacé por menos x. Acá el cubo lo distribuyo entre el menos 1 y la x, porque menos x al cubo es lo mismo que hacer menos 1 al cubo por x al cubo. Y acá abajo menos x al cuadrado es menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 al cubo me queda este menos de acá. Menos 1 al cuadrado me queda positivo. ¿Sí? Y entonces ahora este menos de acá lo saco para fuera de la fracción. ¿Sí? Y lo que me queda acá, ¿sí?, es esto mismo que yo tenía acá al principio, que era f de x. Cuestión, f de menos x me queda igual a menos f de x. Conclusión, esta es una función impar. Bien, es importante que estos hayan entendido estos procedimientos, hayan entendido estas definiciones. Mi sugerencia es, vayan a desmos.com y grafiquen cada una de estas funciones, de las 5 funciones estas, y fíjense la forma de los gráficos. Van a ver que va a pasar algo como esto, ¿sí? Las funciones pares van a ser simétricas en el eje Y, y las funciones impares van a tener esta forma antisimétrica, podría decirse.